México. Espero que hayan pasado un 2020 muy fructífero en la celebración del Día de Reyes en compañía de la gente que más quieren. Estamos aquí para iniciar una nueva edición de su programa Vínculo. Antes de iniciar con el tema sobre cómo va a afectar el problema de Irán y Estados Unidos en México, quiero saludar a mi amigo y colega Iván Carreño. ¿Cómo estás, Tocayo? Tocayo, feliz año. Feliz año 2020. Así es, estrenando este programa contigo y este año, en 2020. Todavía no se acaba el siglo, pero ya nos falta cada vez menos. Esperando que todo nuestro auditorio se la haya pasado muy bien en Año Nuevo, todas sus vacaciones. Y pues bueno, ya falta poco para regresar al mundo real, al trabajo y a los problemas de día a día que nos aquejan, Tocayo. Y bueno, pues en esta temporada, ahorita pues el tema es el de Irán, ¿no? Que no se salva Facebook, redes sociales y bueno, todo el mundo está hablando de él. Sí, desde el 3 de enero hemos sido testigos en redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram, de una serie de memes. La gente se divirtió mucho con el tema de que si se va a desatar la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasó en Irán fue un problema en donde la población, la élite política está enojada porque mataron a la persona más importante en términos militares, a Soleimani, la segunda persona en importancia en Irán después del Ayatolá. Y esto generó una serie de preocupaciones a nivel internacional porque el problema del Medio Oriente siempre ha tenido repercusiones globales, sobre todo por la parte de la extracción de petróleo, porque ahí circula una quinta parte del petróleo que se distribuye en todo el mundo. Así es, bueno, creo que para el auditorio que no conoce qué es el Ayatolá, bueno, es el líder religioso del país, que en estos países la influencia de la religión es muy marcada y que de hecho básicamente son los que manejan el gobierno. Y tienen el título, en este caso, del Ayatolá de jefe de Estado, lo equivalente que en su momento tiene, por ejemplo, la reina de Inglaterra o un primer ministro. Un primer ministro. En el caso de México, el jefe de gobierno y el jefe de Estado lo tiene el presidente de la República, y en Irán el Ayatolá tiene el título de jefe de Estado, pero también existe allá la figura de primer ministro, que es el que lleva el gobierno, que tiene cambio cada cierto periodo, ¿no? Así es, Tocayo, y uno de los sucesos que conmovió, que bien mencionas, que va a perjudicar la cuestión del petróleo, es la muerte de este general iraní a manos de, bueno, ni siquiera a manos, porque no fue un hombre, fue a través de un ataque aéreo, de un dron no tripulado, a través de un misil, donde muere este personaje muy importante para la población iraní y que era, al parecer, uno de los que tenía mayor influencia y poder en el país. Y ahora, para preguntarse cada uno de nosotros, bueno, ¿en qué influye este problema en Medio Oriente con nuestro vecino estadounidense aquí en México? En términos relativos no afecta mucho, no vamos a intervenir en una tercera guerra mundial, no se va a desatar, pero como problema sí tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque desde días atrás nos hemos dado cuenta de que el tema de los terroristas y el narcotráfico en México ha sido introducido por la élite política estadounidense. Hay que recordar que hace algunas semanas Donald Trump puso la amenaza en Twitter de que estaba considerando a los cárteles del narcotráfico en México como grupos terroristas. ¿Cuál va a ser aquí el problema, Tocayo? De que si más adelante, en algunos años, supongan ustedes que el gobierno estadounidense clasifica a los cárteles del narcotráfico como terroristas, la ley estadounidense permite que ellos tomen acciones militares deliberadas sin permiso de los países en donde se encuentran estos grupos que amenazan su seguridad y pueden iniciar ataques de drones. Soleimani tenía la categoría de líder terrorista y fue asesinado en un segundo país, que en este caso es Irak. Entonces, se utilizó un ataque armado donde no se le avisó a Irak, se violó su soberanía, su espacio aéreo y se asesinó a un alto mando militar iraní. Entonces, ese es el gran peligro que tendremos aquí en México, porque tenemos en el país muchas voces que te están pidiendo de que sean catalogados como terroristas por parte del gobierno estadounidense, y si más adelante llega a haber conflictos en términos económicos, políticos o sociales con el gobierno de Estados Unidos, esto daría carta abierta para que ellos intervengan militarmente en el país sin la necesidad de tener autorización de parte del gobierno mexicano. De hecho, yo creo que el problema se centra ahí, mi tocayo, no tanto en el alza del petróleo que hoy ya se presentó, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que por ahí no va tanto la preocupación. La preocupación bien señalada va a ser por la cuestión de la clasificación del gobierno de Estados Unidos que realice sobre los cárteles mexicanos,
que ya no es la primera vez que se dice, ya lleva tiempo diciéndose. Con el caso de los Levarón se volvió a recalcar la problemática del narcotráfico mexicano y la intención del gobierno estadounidense para catalogarlos como crimen internacional, como terrorismo internacional, y poder hacer estas incursiones de las que hablas, como en su momento fue Pablo Escobar y el cártel de Medellín en Colombia, y ellos pudieron hacer estas intervenciones. Más que de cooperación, yo creo que sería interviniendo y violando la soberanía nacional en este caso de Irán, y habrá que preguntarnos si a México le esperará lo mismo. Sí, en términos geopolíticos hay que recordar que en la historia de México, desde que éramos la Nueva España, Estados Unidos ya tenía pretensiones de apoderarse del territorio novohispano, que posteriormente se convirtió en mexicano, y desde 40 o 30 años antes de la intervención estadounidense en territorio mexicano en 1846, ya se hablaba de las pretensiones que tenían por California, por Texas, por lo que actualmente es el Nuevo México, y en la opinión pública se empezaba a especular de la conquista del oeste y sobre todo de la parte mexicana. Entonces, si nos damos cuenta que en términos históricos, desde 30 a 40 años ya se hablaba de la adquisición, la compra o la conquista de territorios mexicanos antes de 1846, aquí en México tenemos el gran problema de que desde la opinión pública se está manejando de que es necesario que el gobierno estadounidense intervenga para parar la violencia del crimen organizado aquí en México, en específico del narcotráfico. Si estamos hablando que ya existen otros casos como en América Latina, en el caso, como lo dice muy bien Iván Carreño, de Colombia, donde ya Estados Unidos interviene indirectamente, eso va a poner en peligro en unos años a la parte de la soberanía nacional mexicana. ¿Por qué? Porque si se declara como terroristas a los cárteles del crimen organizado, eso da el pretexto político, geopolítico y militar para que Estados Unidos intervenga en México. O sea, hay que tener sumamente cuidado porque en términos políticos esa va a ser una ficha de negociación y de presión para futuros gobiernos mexicanos. Esto no quiere decir que estamos apelando a que hay que proteger al crimen organizado, pero hay que tener cuidado de que si no se tiene un control sobre cómo está actuando estas bandas delictivas, va a dar pretexto para un intervencionismo más directo de parte del gobierno de Estados Unidos. Así es, mi tocayo, sería bastante grave, y yo creo que todo nuestro auditorio coincide con eso. La cuestión de que los Estados Unidos intervengan en un país siempre termina en tragedia, en manipulación política, y bueno, todo el siglo XX, todo el siglo pasado, estamos llenos de intervencionismo de Estados Unidos, y bueno, pues bueno, espero que no se repita de nuevo la historia en el caso mexicano y que no regresen por la otra mitad que les faltó, ¿verdad? Entonces, esto es para la reflexión, hay que tener cuidado. La violencia que se está desatando en este país por parte de los crímenes perpetrados por los cárteles del narcotráfico puede ser el talón de Aquiles del gobierno mexicano más adelante, porque por esta vía va a haber intervención directa por parte de los militares estadounidenses, va a haber presión política de la élite estadounidense para que se apliquen las políticas que más le beneficien, y sobre todo hay que tener en cuenta de que varios investigadores nos han señalado que, por ejemplo, el cártel de los Zetas, el cártel del Golfo en su momento, le hicieron el trabajo sucio a las grandes transnacionales mineras y petroleras antes de que se aplicaran las reformas previas. ¿Por qué? Porque curiosamente en donde operó, por ejemplo, el cártel de los Zetas o el cártel del Golfo, es donde más adelante se están dando yacimientos de petróleo. En el caso del sur del país, en el caso del estado de Guerrero, donde están aterrorizando actualmente a las comunidades indígenas, a las comunidades de los pueblos originarios, es donde se están descubriendo grandes yacimientos, por ejemplo, de oro. Entonces, la verdad, debemos tener mucho cuidado nosotros como mexicanos de estar al pendientes de qué tipo de peticiones se le van a hacer al gobierno de Estados Unidos respecto a la clasificación, porque si ya estamos hablando de que en Irán están teniendo problemas por la catalogación de ciertos líderes políticos o religiosos como terroristas, acá tenemos la contraparte de que es peligroso en términos geopolíticos del gobierno mexicano de que se catalogue como terroristas a los cárteles del narcotráfico. Así es un tema sensible para Irán, sensible para México, pero este episodio es muy corto, mi tocayo, nos estamos quedando sin tiempo. Y bueno, solo para recordarles que tengan cuidado, sobre todo a la hora de expresarse en redes sociales con sus familiares, compañeros y amigos, para no estar pidiendo deseos que no vamos a poder quitar, como el intervencionismo estadounidense. Y bueno, pasando a otro tema, mi tocayo, también hubo muchísimos memes. El mexicano siempre sacó su lado más gracioso, como siempre. Viene una guerra mundial y sacó cantidad increíble de memes, me dio una divertida por Facebook, tocayo. Luego les vamos a pasar algunos, yo creo. Y también para recordarles que tenemos una actividad este jueves 9 de enero, tocayo.
Así es, como ustedes recordarán amigos, hace 2 semanas invitamos a la población mexiquense a que nos organizáramos en diferentes puntos importantes y nodales de este estado. Ustedes recordarán de que el gobierno de Alfredo del Mazo, quien está al frente del gobierno del Estado de México, anunció el aumento de la tarifa del transporte público aquí en la entidad. Subió 2 pesos el Metrobús, el cablebús, pasando de 7 a 9. Entonces, también hay un aumento de 2 pesos del transporte concesionado, en donde el pasaje mínimo es de 10 pesos, subiendo a 12. Estamos convocando a los amigos de Ciudad Nezahualcóyotl a que participen con nosotros el próximo 9 de enero, en punto de las 12 de la tarde, a que tomemos los torniquetes del Mexibus que se encuentra en Ciudad Nezahualcóyotl, en la estación Vicente Villada, ahí en el cruce de Avenida Chimalhuacán y Vicente Villada. Estamos invitándolos para que nos acompañen a liberar los torniquetes como una forma de protesta en contra de las medidas que está aprobando el gobierno del Estado de México, porque están perjudicando la economía popular, están perjudicando a los sectores que diariamente utilizamos el transporte público, ya sean estudiantes, trabajadores, amas de casas, que obviamente tenemos que circular diariamente para acudir a la escuela, al trabajo o a ver a familiares. Así es, mi tocayo, es un golpe duro a la economía del trabajador. Y bueno, no somos los únicos, se dio a nivel estatal ya varios intentos de organización. Está la asamblea de la Universidad del Estado de México, que ha hecho diversas actividades por allá en Toluca, y también se está convocando para una marcha prácticamente todo el estado el 9 de enero en diferentes puntos. Y me pasaron la información de que la organización No Paremos el Alza para el día 9 de enero también en Tlalnepantla, en la Catedral de Tlalnepantla, y de ahí van a hacer una marcha hacia la CEMOVI. Me parece muy buena propuesta. Espero que acudan los mexiquenses que se den cuenta del problema que es esto, y que bueno, por lo menos le llegue el reporte a Alfredo del Mazo que alguien se opuso al aumento, porque pues en realidad no ha dado la cara, tocayo. Creo que se ha escondido, nadie lo ha encontrado. Y lamentablemente las condiciones que vamos a tener en transporte público aquí los mexicanos son lamentables. Tenemos el primer lugar de homicidios en la entidad, el primer lugar en robo en transporte público. Estamos hablando que la tarifa se va a convertir las más caras en el país. En el transporte público mexiquense tenemos pésimas unidades, tenemos problemas de feminicidios, de violaciones, y obviamente ponemos en peligro nuestra vida diariamente al circular en unidades en malas condiciones. Entonces, estamos exigiendo como ciudadanía de que el gobierno del Estado de México, si en verdad piensa de que es necesario un aumento, exija a los concesionarios transporte de calidad. Exijamos al gobierno del Estado de México que nos dé seguridad en el trayecto, porque estamos arriesgando diariamente nuestra vida, porque lamentablemente en la entidad tenemos vialidades muy peligrosas, y en el transporte público es evidente que todos hemos sufrido asaltos, acosos, y incluso hemos visto lamentablemente casos de asesinatos. Así es, tocayo, es lamentable lo que vivimos en el Estado de México. Espero que la CEMOVI, el gobernador y toda la sociedad organizada no pongan un punto de atención en este foco, que realmente es lamentable que sufrimos día a día. Pero bueno, mi tocayo, hasta ahorita creo que es todo el programa. Hemos ido un poco más rápido que otras veces. Esperemos les guste el nuevo formato del programa, y bueno, pues más que desearles feliz año y felices Reyes. Esperemos que les hayan pasado de maravilla, que no hayan sacado el niño, que nos inviten a los tamales, y pues bueno, nos estaremos viendo en una semana, ¿no, Tocayo? Así es, recuerden seguir la página de Facebook de Vínculo Social y Trabajo Académico, compartirlo en sus redes sociales vía WhatsApp, porque la esencia de este programa son ustedes. Les agradecemos mucho la aceptación que ha tenido con ustedes el programa. Esperamos cada semana poder analizar con ustedes los temas más importantes, y nada más recordarles una vez más, la cita es este jueves 9 de enero en punto de las 12 de la tarde en los torniquetes de la estación de Mexibus Vicente Villada. Les agradecemos que nos acompañaran, y muchas gracias.